Latinoamérica ha sido una región que por años ha acogido a decenas de solicitantes de asilo, varios de ellos dentro de sus propias fronteras y figuras de trascendencia mundial. La lista de los refugiados incluye a varios gobernantes derrocados como el expresidente de la Alemania comunista Erich Honecker, el comunista ruso León Trotsky o Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, o prófugos de la justicia norteamericana como la extremista Joan Chemichar, el delincuente económico Robert Vesco o el exagente de la CIA Philip Agee, quienes prefirieron refugiarse en la Cuba comunista de los Castros. Más recientemente, los casos de Julian Assange y el actual prófugo Edward Snowden ratifican la preferencia de los prófugos internacionales por el paraje latinoamericano, cual si se tratara de una zona de tolerancia donde pudieran evitar la justicia de sus propios países. ¿Quién mejor para analizar ese tema junto a nosotros aquí en A Mano Limpia que el doctor José Obdulio Gaviria, analista político internacional, ex asesor de seguridad y defensa del expresidente Álvaro Uribe? Encantado de tenerlo aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación, encantado de acompañarlos. Cuénteme, Snowden, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué piensa? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Usted cree? Se ha hablado de Ecuador, se ha dicho Venezuela. Ayer Maduro dice que... Pero siempre América Latina. Siempre América Latina. Hay una circunstancia especial. ¿Por qué? El territorio latinoamericano es lugar de refugio porque la cultura latinoamericana fue la que primero adhirió al concepto de refugio político en el derecho moderno. ¿Oh, sí? Y viene de España, nos viene de una larga tradición española. En el siglo XVIII, cuando usted va a Roma, va a encontrar uno de los sitios más bellos, que es la Plaza España. Y la Plaza España tenía o tiene allí un bellísimo edificio que es la Embajada española. Y ese sitio en el siglo XVIII fue el emblema del derecho al refugio. De allí nos viene esa tradición. ¿Usted cree realmente que muchos de nuestros gobernantes y de nuestros países siguen eso que usted está diciendo fielmente? ¿Lo hacen como un acto de humanidad o lo hacen con fines económicos y políticos? Bueno, la verdad es que las solicitudes de refugio siempre van unidas a situaciones políticas. En principio es así. Generalmente. Porque es distinto el refugio a el hecho de que haya países que no admitan la extradición, como es el caso de Brasil. Por eso Brasil es el refugio en las películas siempre de quienes roban, las grandes estafas, de Battisti, el terrorista italiano, etcétera, etcétera. Los terroristas de las FARC de Colombia, por ejemplo, el padre Chucho, que era un dirigente muy... El caso de Stroessner, por ejemplo, estuvo en Brasil. Exactamente. Entonces Brasil tiene ambos elementos. Tiene la cultura latinoamericana del refugio, pero tiene también la cultura de la no extradición. Entonces pueden incluso tener en sus cárceles a una persona durante 2, 3, 4 años, luego liberada y no la expulsan, sino que la dejan allí y por lo tanto comienza a disfrutar de sus bienes robados, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿cómo entra en ese planteamiento que usted está haciendo, por ejemplo, Cuba, que tiene una larga tradición? Sí, pero la tienen en los dos sentidos, porque ellos fueron adherentes a la Carta de 1948, en primer lugar. Pero en segundo lugar, porque como es una especie de enclave aisladísimo de la política comunista, en general se convirtió en un sitio de llegada de terroristas de todas las corrientes y de todos los continentes. Por ejemplo, llegó a ser muy común en la década del 70 el secuestro de aviones dirigidos a Cuba. Correcto. O dirigidos a Libia. Y en ambos recibían refugio. Por ejemplo, secuestradores de Colombia que llevaron aviones allí, se quedaron allí y despachaban nuevamente la nave con sus pasajeros y le permitían al criminal... Mire, en el caso de Cuba, tal vez con un trasfondo político, está el caso de Joan Chesimard, que recientemente, por cierto, el FBI la puso en la lista de los más buscados, la primera mujer que aparece dentro de esa lista. Es el personaje, ¿sabe qué? Muy curioso, de los Simpson. La mamá la mamá de la esposa de Simpson, de Maggie. Esa es el personaje. Sí, claro. Sí. Es un personaje, yo creo que está vivo todavía, si mal no estoy, que huyó de los Estados Unidos luego de una condena a cadena perpetua por actos de terrorismo.
Sí, él no, vive porque le digo vive que todavía, recientemente el FBI la Y puso entre la acuérdese, lista de los más buscados. ¿recuerda usted un gran estafador norteamericano que terminó estafando a la familia Castro? Famoso. Y déjeme, Robert Vesco, y déjeme decirle, ahora vamos a hablar de Robert Vesco si le parece. Robert Vesco era un empresario estadounidense, estafó 200, entre comillas, estafó 200 millones de dólares, se fue a vivir a Cuba. Ahí hubo una pugna entre Washington y La Habana durante mucho tiempo. Ahora dicen que al final estaba haciendo una serie de estudios con fármacos en los que estaba relacionado la familia de Fidel Castro y que trató o intentó también de estafar. El estafador no pierde la costumbre de estafar a los Castro. Hasta su muerte parece ser una estafa. Correcto. Sí. Y entonces es un personaje que encuentra refugio porque la política cubana termina conviniéndole, dado que él se presenta como perseguido de las autoridades norteamericanas. Que al revés también, Cuba tiene un gran movimiento político a favor de 5 terroristas puertorriqueños condenados más o menos en la década del 60 a cadena perpetua también. Y pretenden llevarlos allí y darles refugio. Digamos, la institución del refugio no necesariamente es una institución bondadosa, pero siempre sí tiene un contenido político, porque lo contrario es, como te digo, ya la figura de la no extradición. Colombia, por ejemplo, tiene en este momento del gobierno del presidente Uribe 3 figuras muy importantes, refugiadas en países amigos, que les reconocen el hecho de estar siendo perseguidas por la justicia colombiana, a pesar de ser Colombia una democracia. ¿Quiénes son y qué países son esos? Son Luis Carlos Restrepo, que fue el alto comisionado de paz, perseguido inclementemente por la ultraizquierda, por los colectivos de abogados, María del Pilar Hurtado y Ernesto Yanjure. Entonces, en Colombia, y anteriormente había ocurrido con Álvaro Leiva, un gran amigo del presidente de la época, del presidente Pastrana. ¿En qué países están? Están en Norteamérica y en Panamá, pero no es público el sitio de estado, pero están con carácter de refugiados. Cuando hablaba, porque no quería dejar eso en el aire, se le comentó que hasta la muerte de Vesco está un poco en entredicho. Hay una serie de biógrafos y de estudiosos que dicen que ha muerto varias veces. O sea, varias veces han tratado de darlo como desaparecido y esta última se cree que murió, pero muchos ponen eso en entredicho, ¿no? Sí. Y hay que recordar, dijéramos, tan evidente es que el tema es político y de discusión política, que, por ejemplo, en el anterior gobierno de la izquierda italiana, anterior a Berlusconi, estuvo en el intermedio de los 2 gobiernos de Berlusconi, uno de los ministros de ese gobierno era compañero de Battisti, es decir, perseguido como criminal terrorista por el tema de las Brigadas Rojas. El Shah de Irán, personaje también que estuvo en nuestra América Latina, del cual se habló muchísimo. El Shah, acaba de salir una película que yo creo que a los televidentes les da muy clara señal de cómo se mueve el asunto. Yo no sé si se llama Arrow, tal vez, o... No lo he visto, no le sé. Es la película que muestra luego de la llegada del Ayatollah Khomeini y de la persecución a los norteamericanos. Ellos, 5 funcionarios, se refugian en la embajada de un país amigo, concretamente de Canadá. Y entonces son perseguidos, ellos incluso van a ser retirados, no se va a aceptar la extraterritorialidad y por lo tanto huyen, y es pues el contenido de la película. El Shah de Irán, a su vez, el gobernante anterior a Khomeini, tenía esta característica, era el gran amigo del gobierno de los Estados Unidos. Correcto. Entonces el gobierno de los Estados Unidos hace lo posible y lo imposible para encontrarle un sitio de refugio. De hecho, Estados Unidos se supone que llamó al entonces presidente de Panamá en aquel momento y lo felicitó por el acto. Le agradeció, claro está. Exacto. Es por ese motivo, porque el Khomeini era muy activo en evitar el derecho al refugio de alguien que evidentemente era un perseguido político. Si le parece, vamos a ir a lo que estaba ocurriendo recientemente. Hemos hablado de Cuba tradicionalmente, pues ha sido refugio de muchos de esos personajes. Ahora, hay otros 2 países, está Venezuela, pero sobre todo Ecuador. Ecuador, sí. El caso de Julian Assange y ahora que estábamos hablando. Sí, es curioso, para que vienen los contrastes, las paradojas en la figura del refugio. ¿Cuál es el país hoy que menores rasgos y características de derechos
y garantías al periodismo tiene en América Latina. Indudablemente no es Venezuela. Seguro. Es Ecuador. Ecuador, por supuesto. Recuerde usted el intento de zarpazo al periódico más importante de allí, El Universo. El Universo, el periodista Palacios, que estuvo con Exactamente. nosotros ayer aquí en el programa precisamente. La persecución a Fernando Balda, un gran abogado. Hay dos periodistas, uno de ellos se llama Juan Carlos Calderón, que escribió El Gran Hermano. Juan Carlos Calderón. El Gran Hermano, que es la historia de Fabricio y del presidente Correa y toda una serie de... Fabricio, que es un gran contratista del gobierno de Correa y hermano del presidente Correa. Sí, sí. Exacto. Entonces, no parecería tener unas charreteras para un combate por la libertad de opinión y de expresión, que es el elemento sustancial de la defensa del periodismo. No obstante, como hay allí una confrontación geopolítica entre lo que ellos llaman el imperialismo norteamericano, según el gobierno de Ecuador, sería el último sitio a donde llegarían ellos dos, los dos fugitivos, a ser juzgados y por lo tanto entonces les da refugio. Uno lo tiene en la embajada, en su propia embajada. Se va a repetir el fenómeno de Haya de la Torre. ¿Cuál es el fenómeno de Haya de la Torre? Dentro de circunstancias reales de refugio político. Haya de la Torre era presidente constitucional de Perú. Perdón, no fue nunca presidente constitucional de Perú, era el dirigente político más importante y estaba a puertas de ser elegido presidente constitucional. Y entonces, perseguido por la dictadura militar, se refugia en la Embajada de Colombia, en una casa muy suntuosa, muy grande, y allí permanece más de 5 años viviendo. Ya Assange tiene, yo creo que ya pasó los 12 meses refugiado en esa embajada. E incluso con activismo del propio canciller de Ecuador, buscando que se le permita y le entregue el gobierno de Inglaterra un pasaporte. Y se nos fue a hablar de Trotsky, que es otro personaje, pero no tenemos personaje muy tiempo interesante, para esto. pero vale la pena decirle a los televidentes que Sí. cuando pasen por México no dejen de visitar el Museo Trotsky, porque allá van a entender muy bien lo que era la política expansionista en el mundo de Stalin y cómo Trotsky termina siendo víctima de ¿Snowden su termina en propio Ecuador o en Venezuela? No le pido la bolita de Yo cristal, creo que en pero Ecuador necesariamente, sí. En Sí, Ecuador ya lo van a recibir con bombos y platillos y va a ser un héroe mundial de los sectores antinorteamericanos. José Obdulio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Igualmente, en el programa. muchos agradecimientos por la invitación. Sí, a usted por venir. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de los detalles del extraño cuestionario que debemos contestar o deben contestar algunas personas a la hora de ir a una entrevista de trabajo, además de cómo prepararse, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Volvemos con la información.